Hay algo que se repite en muchas empresas. Cierres de mes que tardan días. Información que no cuadra entre sistemas. Ventas de algo que no había en inventario. Decisiones que se toman con datos incompletos. No es que no tengan herramientas, probablemente tengan una herramienta para cada cosa. No están conectadas. Y cuando eso pasa, no tienes claridad real de cuánto estás ganando, ni cómo se está moviendo tu dinero. De eso vamos a hablar hoy. Hola a todos, bienvenidos a Del Caos al ROI. Maximiza el rendimiento de tu equipo con IA. Soy Carlos Silva, gerente de marketing de Exmart. Me acompañan Giovanni Nova, gerente de soporte de Odoo para Latinoamérica de Exmart, y Alexandra Viloria, gerente comercial para Latinoamérica de Exmart. Hoy vamos a hablar de algo que afecta mucho a las empresas a nivel de día a día, donde tenemos información desconectada en silos diferentes y que hacen que haya un trabajo con mucho esfuerzo, donde probablemente vamos a tener mucho retrabajo y donde al final como gerencia no tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo dentro de nuestra empresa. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, Carlos, muchas gracias. Un placer estar aquí. Sí, eso que has dicho es una realidad que vemos muy seguido. Empresas que invierten en talento, incluso en software, ¿vale? Pero que en algún punto perdieron el control total de sus propios números. No porque no les importe, sino porque, como bien dijiste, los sistemas que usan son independientes. Gracias por la invitación. Y efectivamente, esto es algo que sucede muy a menudo en las compañías. Que desgraciadamente pasa de que cada empresa o cada área de la empresa tiene pues sus hilos de información, sus hojas de cálculo, sus reportes, sus características, pero no tienen esto consolidado. Entonces, cuando necesitamos sacar un reporte o queremos saber el estatus actual de la compañía, se hace muy complejo. Y esto le causa, aunque no sea un costo visible, esto lo que causa es que normalmente cuando ya queremos ver el ROI de la compañía, pues no lo tenemos o nos tardamos demasiado en poder obtenerlo. Y la idea es que Odoo pueda resolver ese tipo de circunstancias. Y eso es justo lo que vamos a hablar hoy. Cómo ese desorden que parece operativo termina siendo un problema financiero real. Y cómo Odoo resuelve eso de raíz, donde integrado en un solo sistema toda esa información que tiene fragmentada. Giovanni, cuéntanos. ¿Dónde empieza el problema? Bueno, mira, normalmente la circunstancia o lo que sucede normalmente o por dónde empieza esta problemática es en el cierre de mes. Cuando llega el cierre de mes, normalmente los directivos o los gerentes de cada área tienen que realizar una validación con sus equipos en el que les tienen que decir, mira, necesito que me dejes el reporte de operaciones, que me dejes el reporte de gestión de inmateriales, que me dejes el reporte financiero, que me dejes el reporte de cuentas de caja. Y esto tarda 3, 4 o a veces 5 días en poder realizarse. Esto lo que hace es que normalmente cuando llega el momento en el que el director o el presidente de la compañía o la junta directiva tiene que tomar una decisión para ver cómo nos está yendo en este cuarto o en este mes o este semestre, la información llega demasiado tarde y si tienen que tomar una acción preventiva rápidamente no pueden, porque no tienen esa información a tiempo y tienen que esperar demasiado porque tienen que esperar que todo el mundo se ponga de acuerdo para poder llegar a esa circunstancia, ¿vale? Ese es el problema principal que normalmente enfrenta. Un impacto increíble en la toma de decisiones, ¿vale? O sea, estás como a ciegas, porque al no tener los números en tiempo real no puedes actuar. Correcto. Cuando tienes todo consolidado en un mismo software, te permite planificar, como bien dices, sin esperar que alguien termine un reporte. Puedes planificar por adelantado, tienes completa visibilidad de cómo van tus números, puedes entrar en negociaciones directas con información concisa y real, ¿correcto? Correcto, y de hecho, eso es exactamente lo que hace Odoo. Odoo lo que hace es que cuando tú tienes diferentes departamentos, compras, ventas, inventario, etcétera, todos ellos van subiendo su información y van cargando las diferentes operaciones o las diferentes acciones que van realizando a través del mes. Y esto se va tiene una interfaz entre los diferentes departamentos para que la información que tiene que ver relevante de cada área esté al momento disponible para la reportería que necesitamos ver. De esta manera, no necesitas que cada quien se ponga de acuerdo en cuáles son los resultados mensuales o trimestrales que estamos buscando, sino que directamente la plataforma ya te da esa información basado en el input o la información que le da cada área al sistema. Esto le permite a la directiva poder tomar una decisión mucho más rápida, mucho más efectiva, en el que para sacar un reporte, en vez de tardarte 3-4 días, te tardas 15-20 minutos.
Y de esta manera puedes tomar ciertas decisiones que son importantes para que los negocios puedan crecer de manera correcta. Y eso es mucho más complicado cuando tú operas en varios países y operas Correcto. con diferentes empresas, porque hay muchas empresas que tienen sucursales en diferentes países, son diferentes empresas en sí. Y cómo, o sea, ¿cómo ves tú la realidad a nivel financiero? Por ejemplo, si tú tienes en México o tienes en Colombia, tienes en Paraguay, tienes en Guatemala, donde cada uno tiene reglas fiscales completamente diferentes, donde facturas de una manera completamente diferente, donde tú tienes que cumplir con ciertos impuestos según la región donde tú te encuentres ubicado y a donde tú tengas. Y finalmente, eh, cuando ya tú operas en varios países se te va a complicar mucho más, porque si ya, cuando hablamos de una empresa que ya tiene desconectada toda su información, porque tiene en Excel, tiene a cualquier, incluso en papel, Sí, que hay señor. muchas empresas que todavía siguen usando el papel, Ujú. entonces está todo eso desconectado y cuando realmente tú quieres hacer un análisis, quieres saber qué es lo que está ocurriendo a nivel financiero, quieres saber qué está ocurriendo en México, en Colombia, en Guatemala, si estás facturando bien, si tu contabilidad está bien hecha. ¿Cómo entra Odoo? ¿Cómo te ayuda Odoo para eh, mejorar nuestros procesos? Vale, mira. En esencia, primero hay que entender que Odoo, al ser un sistema de RP de nivel global, él ya cuenta con unas adecuaciones país por país para la gestión financiera, sobre todo para el área de Latinoamérica, que sabemos que cada uno de nuestros países en este lado del mundo son muy particulares a nivel contable y fiscal, ¿vale? Entonces, esto, digamos, esto lo que hace es que tú puedes tener, primero, cabe destacar que Odoo es una plataforma multicompañía. ¿Eso qué quiere decir? Que es una plataforma en el que tú puedes tener las empresas de México, la empresa de Guatemala, la empresa de Paraguay, la empresa de Colombia, todas dentro de una sola instancia. Eso lo que hace es que ellas puedan compartirse información financiera entre ellas, obviamente llevando su gestión particular legislativa que tienen que tener dentro de cada país, pero cuando necesitas hacer una consolidación financiera, la vas a tener todo en un solo lugar, en una sola aplicación, ¿vale? Y eso lo que va a realizar es que cuando ellos tengan que, digamos, tengan que sacar estos reportes para saber el ROI de la compañía en general, del grupo corporativo, para poder tenerlo de manera inmediata. Porque toda la información, aunque está viviendo en empresas separadas, en relaciones sociales separadas, realmente todo está dentro de del mismo sistema y por ende van a poder sacar este consolidado de manera instantánea. O sea, tienes tu sistema de facturación de México, tu sistema de facturación de Paraguay, usando los mismos países que acaba de mencionar Carlos, tu sistema de facturación de cada país, pero mi oficina principal está en México, por ejemplo, y yo desde allí puedo sacar y consolidar toda la información de todo el grupo en los diferentes países. Correcto, exactamente. Y de hecho, una de las cosas muy importantes, que esto es una problemática que siempre tenemos con este tipo de software administrativos o contables que queremos utilizar, es que cada país tiene como ciertos reglamentos muy específicos, pero no solamente es eso, sino que los reglamentos tienen se actualizan cada cierto tiempo, o tienen como ciertos cambios que suceden anualmente. Y uno de los grandes problemas de tener un software global es que no se actualizan al mismo tiempo que lo necesitan las compañías según cada país. Odoo no tiene ese problema porque ellos tienen digamos, unos convenios con los diferentes entes regulatorios, el SAT, la SAD, la FEL, en diferentes países, para que estos sistemas se mantengan siempre actualizados según las leyes corporativas, para que eso no afecte la gestión financiera de la compañía, que al final es pues uno de la columna vertebral de toda empresa. Tenemos toda nuestra operación centralizada y el cumplimiento fiscal resuelto. Pero hay otro problema que nos afecta muchísimo y que aparece justamente cuando la empresa empieza a crecer mucho y los directores no lo detectan a tiempo hasta que ya duele. Cuando tú dices, tú consolidas, pero el dinero no está en caja, que no lo ves. Alexandra, háblanos de qué pasa con el dinero. La explicación es la diferencia entre ser rentable y tener liquidez. Son dos cosas distintas y muchas empresas las confunden. Repito, ser rentable y tener liquidez. Puedes tener utilidades en el estado de resultados y al mismo tiempo no tener dinero. Eso pasa cuando no tienes visibilidad clara de cuándo entra el dinero, cuándo salen los compromisos, qué tan expuesta está la empresa en este momento. La cobranza es una parte grande de este problema. En muchas empresas sabemos que tenemos cuentas por cobrar, pero no sabes exactamente cuánto
ni desde cuándo, si están en mora, no están en mora, si tienes que generar intereses, si no tienes que cobrar intereses. Sin esa información tú no puedes actuar a tiempo. Entonces, ¿tienes el capital? Sí. ¿Lo tienes a tu disposición? No. ¿Te diste cuenta a tiempo? Probablemente no. Y ahí es donde entra Odoo. Correcto. Así exactamente es. Y de hecho, Odoo cuenta con una aplicación, que es la aplicación de tesorería, que está dentro del módulo de contabilidad, que esto lo que hace es que no solamente te permite verificar todas las cuentas por pagar o las diferentes pasivos, como mencionaba Alexandra, que van a estar, digamos, referentes a la cobranza de ese mes, sino que también te permite crear niveles de seguimiento automatizados dentro del sistema. Esto lo que hace es que en vez de yo preocuparme si le cobré o no le cobré o ese dinero entró o no entró a la compañía, el sistema lo hará por mí. El sistema le dará notificaciones, hará seguimientos, incluso puedes automatizar para que el propio sistema envíe las facturas por cobrar y notificaciones al área de cobranza para que ellos estén al tanto de cuándo entra el dinero y cómo entró. Y de esa manera anticiparte, que es lo que decía Alexandra, que es muy importante, anticiparte a cuánto dinero realmente tengo en la caja, ¿vale? Y qué puedo hacer con ese dinero, porque normalmente ese dinero estará planteado para un presupuesto de alguna característica que tengo de compras, de inventarios, etcétera, dependiendo de lo que sea mi negocio. Y eso me permite a mí poder hacer una estimación lo más realista posible para mi negocio y no vaya a ser que me vaya a comprometer con algún proveedor o con algún cliente a que le voy a entregar algo que realmente no puedo y que luego voy a tener un problema a la larga financieramente. Y es que hay algo allí, hay otro ángulo que vale la pena mencionar y es el control interno. Porque si bien hemos hablado de cuando tengo o estoy ubicado en diferentes países, muchas organizaciones tienen un sistema para ventas, un sistema para compras, un sistema para contabilidad. Entonces ahí entra esto que acabas de mencionar. ¿Cómo sabe contabilidad cuánto está comprando compras cuando trabajan con sistemas separados? Entonces aquí ya tenemos una trazabilidad completa de los movimientos financieros, desde la venta, o veámoslos al revés, desde la compra del producto, la venta del producto, la cobranza del producto, las cuentas por pagar que tengo en compras, todo unificado. Eso es trazabilidad completa y visibilidad total dentro de Odoo. Así es. De hecho, esa es una de las grandes razones por las que es muy viable o es una opción muy importante para las empresas tomar un ERP como Odoo, porque esto te permite aumentar o crecer o mejorar la gestión de cada uno de los departamentos porque ahora tienes todo centralizado en un solo lugar. ¿Vale? No tienes que esperar que el departamento de compras termine de confirmar la orden de compra para que el área de inventarios pueda recibir la mercancía, sino que esto pasa de manera transparente. El área de compras terminó su proceso y de manera natural ya le llega la orden de recepción al inventario y así sucesivamente con cada una de las áreas para que siempre tengas una trazabilidad de qué está pasando, se está realmente haciendo el trabajo a tiempo o no, y si estamos cumpliendo con los objetivos de la compañía o de cada área, que al final es lo que queremos saber. Y de todo esto que hemos hablado, la falta de visibilidad, el dinero que no se ve a tiempo, la cobranza que la hacen de manera manual muchas veces y no sabe si realmente entró o no entró a nuestra caja, tienen algo en común. Son procesos que te consumen demasiado tiempo y el equipo gasta mucha energía y no agrega valor real, porque al final, o sea, es una operación que a diario que la necesitas. Y justo ahí es donde entra algo que Odoo, si no me equivoco, incorpora muy bien, que es la inteligencia artificial a la hora de automatizar todo ese tipo de procesos y tareas y hacerles ese seguimiento. Correcto, sí. De hecho, ese es uno de los puntos clave importantes en este momento, ya que obviamente ya para el mundo corporativo o la gestión empresarial, utilizar la IA es un factor fundamental para automatizar y gestionar de manera adecuada la empresa. ¿Esto cómo lo hace Odoo? Pues en esencia lo que hace es que Odoo tiene una IA ya incorporada dentro del sistema que apoya los diferentes módulos de los que hemos hablado. Contabilidad, facturación, finanzas, compras, ventas, inventario, etcétera. Y él lo que hace es que dependiendo del tipo de módulo se va adaptando y se va convirtiendo en el compañero de trabajo de cada una de estas personas. Es como un asistente virtual, vamos a decirlo de esa forma. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, el área de compras quiere tener una estimación de, según las ventas que estamos realizando, cuánto es la cantidad de producto, cuánto es la estimación de compra que tenemos que hacer mes a mes o semana a semana, dependiendo de cómo sea el proceso.
no tiene una persona que sentarse a revisar el reporte de ventas para ver específicamente qué es lo que necesita, sino que la IA ya de manera natural le da un pronóstico de compra y esta persona por supuesto lo validará a ver si está de acuerdo según ciertas características para hacer las compras ante sus proveedores. Incluso, dependiendo del tipo de proyecto del que estemos hablando, las propias compañías pueden automatizar este proceso de cara hacia afuera, a la comunicación con los proveedores, a la gestión de las guías de carga, a incluso las ventas. Puedes utilizar la IA tanto o tan poco como sea necesario para cada una de las empresas. Una de las cosas más fundamentales que permite Odoo es que Odoo es un sistema altamente flexible. Esto lo que hace es que, aparte de ayudarte con la IA y con las características que tiene el sistema también tiene la posibilidad de adaptarse a muchos procesos de cualquier compañía. Esto estamos hablando de una empresa que tenga una gestión muy sencilla de venta y compra y facturación, hasta empresas de muy alto calibre que tengan gestión de maquilación, fabricación, inventarios y todo este tipo de cosas. Entonces, al tener esta flexibilidad de adaptación, el sistema te permite llevar una gestión mucho más rápida, mucho más efectiva con la IA, pero no solamente eso, sino que no tienes que tomar a tus colaboradores y colocarlos a que tengan que adaptarse a un sistema nuevo que tienen de RP, que es mucho más grande, y normalmente cuando hacemos implementaciones de RP, siempre las personas de diferentes departamentos dicen: esto va a ser un problema, esto va a ser una cosa que me va a llevar un año para poder realizarlo. En el caso de Odoo, no. En el caso de Odoo es mucho más rápido, es mucho más sencillo porque está más creado para adaptarse al tipo de proceso del cliente, ¿vale? Y gracias a la IA y los procesos internos que tiene el sistema, le permite a las empresas obtener un retorno de inversión mucho más rápido de una plataforma que normalmente tiende a ser una inversión a muy largo plazo. Justamente, y parte de lo que ve el equipo, cuando hablas de que esa preocupación existe, es real y siempre estará. Pero después empiezan a ver lo que ganan. Menos tiempo en trabajos repetitivos, menos tiempo en conciliaciones. Empiezan a usar entonces su tiempo en lo que realmente tiene valor para la empresa. Mencionabas el tema de compras. ¿Cuánto tiempo no pierde un comprador evaluando cómo va el inventario? ¿Qué debe comprar? Puede ser que hasta se quede sin inventario y no se haya dado cuenta. Y todo esto, cuando tienes Odoo, ahí tienes la gran ventaja, es que no necesitas tener a una persona de compras, por ejemplo, que bien podría estar buscando los mejores precios, revisando inventario, porque ahí ya tienes Odoo para eso. Exactamente. De hecho, una de las grandes ventajas que puede tener con un sistema como este es que esto puede aplicar para el área de compras o para el área de inventario, para el área de ventas o de finanzas, pero lo que hace es que te puede dar la suficiente inteligencia de negocio no solamente para que la persona pueda buscar el mejor precio o la mejor oferta para un cliente o la mejor forma de transaccionar productos, sino que también te puede dar recomendaciones de, según tu proceso interno, cómo tú puedes mejorar ese proceso. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en la parte externa de lo que sucede con nuestros clientes, con nuestros proveedores, etc. Y a veces no vemos tanto la parte interna y eso es lo que más dolor de cabeza nos pasa normalmente en el día a día, ¿no? Una cosa importante de lo que tú estás hablando, y ahí también entra mucho la ayuda de la IA, y es algo que es importante que sepamos, es que la IA que usamos dentro de Odoo no es una IA creada por Odoo como tal, sino que tú la adaptas según el MCP que tú quieres usar. Es decir, sabemos que hay muchas inteligencias artificiales actualmente y cada quien se dirige hacia un ramo o una industria muy específica. Y eso te va a permitir Odoo adaptarlos a los procesos según el motor que tú quieras utilizar para hacer Tal cual, exactamente. La filosofía de Odoo es no limitarte y no cerrarte las puertas al tipo de negocio que tú quieras gestionar. Y eso aplica también con la IA. En esencia, ellos lo que hacen es que toman el modelo que se adapta más a tu negocio, sea Google, sea Cloud, sea ChatGPT, el que sea más viable para el negocio, y poder integrarlo con la plataforma de Odoo para que puedas utilizar ese modelo que se adapta a tu negocio, pero dentro de la plataforma para que te dé todo el valor posible. De esa manera no estás limitado a que si la IA de Odoo hace o no lo que yo quiero hacer, sino ya yo sé el modelo que me funciona mejor a mí y simplemente lo traspolo a la plataforma que tengo hoy en día, lo que hace que el resultado sea mucho más óptimo para cada sector del negocio, dependiendo de la empresa de la que estemos hablando. Has dicho la palabra clave, adaptabilidad. O sea, Odoo se adapta completamente al tipo de negocio y al tamaño de la empresa que puedas tener. Puedes tener el ERP tan grande o tan pequeño como lo desees según cómo es ese flujo de trabajo que tienes. Así es. De hecho, esa es una parte muy importante porque normalmente cuando hablamos de ERPs,
la mayoría de las compañías tienden a pensar de que una inversión de un ERP es una cosa que, mira, yo no estoy listo para eso en este momento, eso es para cuando yo tenga tanta cantidad de crecimiento o algo así. Y eso es totalmente incorrecto, porque colocar un ERP cuando estás comenzando con la empresa o estás, digamos, en early stages, es de hecho una de las cosas más buenas que puedes hacer para tu compañía, porque eso te va a permitir organizar y estructurar tu compañía de una forma que cuando hagas el crecimiento puede ser mucho más estable, mucho más organizado, para que cuando llegues allí ya eres una empresa totalmente consumada. Y Odoo te permite no tener que hacer una inversión de un calibre muy grande, con algo que puedes empezar, que te puedes estructurar y que lo puedes ir escalando poco a poco, porque debido a la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene, Odoo es un sistema modular. Eso quiere decir que tú puedes ir adquiriendo diferentes aplicaciones o diferentes cosas según como lo vayas necesitando. Al principio quizás no me es interesante el tema de la gestión de manufactura o la gestión de comercio exterior o nada de esto, porque yo simplemente no hago ese tipo de cosas, pero el día de mañana puede ser que sea algo que me llame la atención o que a mí me guste o que quiera meterme en ese sentido y no tengo que buscar otra herramienta para poder llevar esa gestión y que me va a llevar otro tiempo de implementación, sino que simplemente ya dentro de la misma plataforma puedo hacerlo y va a ser mucho más rápido y mucho más orgánico el crecimiento. Y para empresas que están empezando, compañeros, como el ejemplo que acabas de hablar, Giovanni, va a ser que sea mucho más rápido ese arranque, porque el equipo que te acompaña en ese momento se va a dedicar a trabajar en lo que realmente debe y no en estar haciendo manualmente reportes, buscando información, preguntándose unos a otros. Exactamente. Y de hecho, también una de las cosas más importantes que hoy en día nos afecta en general a las compañías es que no tiendes a no gastarte un presupuesto en personal que quizás no es estrictamente necesario para el tipo de compañía y a veces pensamos que sí, realmente no. Porque la aplicación nos permite tener personal que sí nos da valor a la empresa, que sí nos permite gestionar y crecer la compañía y no tener personal que quizás está generando gestión operativa, que eso me lo hace de una vez el propio sistema. Esto lo que hace es que eficienta el presupuesto y hace que las empresas puedan crecer más rápido de manera más óptima. Hay un problema que siempre tenemos y que se ve mucho, es la duplicidad de datos, ¿ok? Errores en las capturas. Básicamente, el error más grave es porque estás en una herramienta, pasas a otra herramienta, copias acá, copias allá y se te pierden los datos y se disgrega y al final duplicas la data y retrabajas y no tienes la visión real de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. De hecho, es algo que pasa muy a menudo. Lo vemos normalmente cuando estamos haciendo las implementaciones con nuestros clientes, que pues el simple hecho de ya tener varias herramientas que son islas en esencia en cada una de ellas, hace que primero los colaboradores tengan que trabajar el doble porque tienen que suministrar la misma información en dos lugares diferentes y adicionalmente a eso, que cuando van a cargar la información o que van a validar la información, quizás no se cargó de más o se le pusieron un número por encima o lo que sea. Y ahí ya es un error humano que es algo muy difícil de controlar en el 100% de los casos. Con Odoo no vas a tener ese problema por dos razones. La primera es porque toda la información, digamos, todas las posibles operaciones o procesos que vayas a tener dentro de la compañía van a estar sujetas al mismo sistema. Por ende, no vas a tener que tener dos sistemas. Tienes uno solo en el que se van compartiendo la información de diferentes áreas. Y dos, y esta es la parte más importante, como Odoo tiene una trazabilidad por diferentes módulos, que es lo que hablamos antes en la parte de compra, ventas e inventario, toda esta información siempre queda cotejada dentro de cada uno de esos módulos. Eso quiere decir, si yo el día de mañana tengo un colaborador que es el gerente de compras y él está de vacaciones o lo que sea, yo necesito hacer una revisión de cuál fue el estatus de ese proceso. Yo no tengo que molestarle o tengo que ver cómo hago malabares para conseguir esa información. Esa información siempre va a quedar registrada dentro del sistema por siempre, vamos a decirlo así, o por lo menos hasta que la empresa lo decida. De esta manera, nosotros vamos a asegurarnos de que no haya este problema de doble carga. Y si aún así queremos un poquito más de validación, con la misma IA nos va a permitir incluso que la IA nos valide si la información que fue cargada o la información que se está gestionando está de acuerdo a las políticas de la empresa o no. Esto depende obviamente de cada compañía, pero digamos, tiene esa gestión que te permite hacer una doble validación sin tener que alguien que lo revise específicamente. Y ahí entra un poco, y hablamos un poco, ya hablamos del ERP, cómo es de herramienta, pero hay algo que es muy importante. ¿Cómo implementamos Odoo? ¿Qué debemos hacer para implementar Odoo? ¿En qué entra? O sea, tú llegas,
compraste Odoo y Odoo llegas y lo abriste y funciona de manera inmediata. ¿O qué debemos hacer? La respuesta corta es no realmente, ¿vale? O sea, Odoo obviamente es una plataforma muy flexible, es una plataforma muy adaptable. Y en teoría tú podrías comprar Odoo y tenerlo funcional. Sin embargo, Odoo, al ser una plataforma muy global, es una plataforma que está basada para muchísimos sectores. Normalmente las empresas sin tener conocimiento previo de Odoo no van a poder configurar o adaptar ese sistema a la empresa que ellos necesitan. Para poder hacer esta implementación, la mejor recomendación que yo puedo dar es que contacten a experts, ¿vale? Nosotros somos especialistas en hacer estas implementaciones de cualquier tipo de sector, desde el sector financiero, sector de manufactura, sector de compras, sector de ventas. Y esto lo que hace es que primero te aseguras de que la plataforma que estás comprando sí se adapte a lo que tú necesitas en el día a día. Y segundo, que no pase un tiempo tan largo en el que le veas una verdadera funcionalidad a esa plataforma que estás comprando, porque adaptarte a un sistema sin tener un entrenamiento o un apoyo o alguien que esté allí contigo en el día a día gestionándolo, sí se puede lograr, pero es bastante complejo, ¿vale? Entonces, muchas de las razones por las que la implementación de los ERPs no salen de manera adecuada es porque no se hacen con la consultoría necesaria que Exmart puede brindarle a los clientes, y entonces la implementación es un fallo a nivel de las áreas. Para nosotros, nos comparamos, digamos, cuando tú vas a una consulta médica, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hace el doctor? Evalúa cómo estás. Te pregunta, te pregunta, te pregunta. Nosotros trabajamos de la misma forma. Cuando nos reunimos con organizaciones, lo primero que hacemos es escuchar, ¿sí? Y entender cómo está su proceso actualmente. ¿Dónde tiene la traba? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su urgencia? ¿Cómo funciona? Nuestros consultores son especialistas en escuchar, en entender la necesidad que puede tener, porque muchas veces ni siquiera el directivo sabe que tiene la necesidad hasta que empieza en voz alta a contar su proceso, y nosotros le empezamos a contar cómo esto funciona dentro de Odoo. Dice, uy, no me había dado cuenta de esto. Entonces, la implementación o el sistema te va a funcionar de qué tan bueno te haya entendido tu implementador y lo haya plasmado dentro de Odoo, ¿vale? Entonces, nosotros como Exmart entendemos, analizamos tu flujo, te hacemos la recomendación y sobre eso es que procedemos con la implementación. ¿Cómo? Con un equipo certificado, a quien estamos certificando constantemente con las últimas actualizaciones de Odoo, con un equipo que está allí en tiempo y forma para hacer la implementación en el tiempo esperado. Como lo dijo Giovanni, expertos para que el tiempo sea el acertado, el que puedes requerir. Correcto. Y una de las cosas que me gustaría agregar en esa parte, que es algo fundamental y que nosotros, conforme fuimos avanzando en la gestión de implementaciones, fuimos entendiendo y fuimos adaptando para nuestros clientes, es el hecho de que los consultores o las personas que están contigo haciendo la implementación del sistema entiendan del tipo de negocio que tú tienes. Porque una de las cosas más fundamentales para hacer esto es que cuando yo hable con el contador, yo pueda entender lo que me está diciendo el contador, y cuando hable con el agente logístico de la misma manera. Esto es fundamental para que puedas traspolar el proceso, como decía Alexandra, de una manera óptima al sistema, y que no vayamos a tener estas fricciones que pasan normalmente entre un equipo técnico y un equipo... Correcto, te va a atender un consultor experto en el área. Exacto. O sea, Correcto. cuando tú vas a hablar con un consultor de contabilidad, es de contador a contador, y obviamente que va a ser la comunicación mucho más fluida, genera menos fricción y obviamente que va a ser mucho más rápido la implementación. Así. Habla tu idioma y se entiende de contador a contador, y eso hace que la implementación sea mucho más rápida. Además, nos adaptamos a tu horario porque tenemos atención en 13 países diferentes donde atendemos en 3 idiomas, y siempre va a tener eso, sobre todo para las empresas que ahí pasa mucho, porque ha pasado con clientes que están en México pero también tienen operación en Brasil, y necesariamente tú necesitas que el consultor de Brasil se entienda con otra persona que sepa hablar el mismo idioma, que a nivel tanto de idioma de portugués como a nivel de idioma de contabilidad, de inventarios, de manufactura, dependiendo de lo que vaya a hacer, porque al final te atiende un consultor experto en el área que te van a implementar. Y no nos quedamos ahí. Bien. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene una necesidad particular que solo funciona si lo podemos desarrollar dentro de Odoo? Porque Exmart es el partner número uno
Partner Gold de Odoo. ¿Qué pasa? Explícalo tú mejor, Giovanni. Bueno, básicamente eso es una de las cosas o un valor agregado que nosotros como partner tenemos o como implementador tenemos de cara a los clientes que, aunque sí, evidentemente Odoo es una plataforma muy flexible, muy adaptable y todo lo que hemos hablado anteriormente, llega un momento en el que puede ser que el proceso del cliente sea muy particular, muy específico. Por ejemplo, tenemos un cliente hace poco que era una gestión de prestamistas y ellos tenían una forma muy específica de llevar sus préstamos específicamente dentro del sistema. Eso es algo que Odoo no cubría. Sin embargo, eso no es una limitante a la hora de implementar el sistema. Lo que nosotros hacemos es que nosotros tenemos un equipo de desarrolladores, de especialistas en Odoo, que utiliza un lenguaje especial de Python, para poder generar estas funcionalidades que, aunque no están predeterminadas, vamos a decirlo así, dentro del sistema, podemos crearlas para adaptarnos al proceso del cliente y que el sistema pueda ser funcional para ellos. Esto lo que hace es que no estamos totalmente atados a que si la plataforma cumple o no con las características del sistema, sino es qué quiere el cliente y cómo podemos nosotros adaptar a Odoo para que cumpla con esos requerimientos de una manera óptima, sin tener que utilizar silos de información o que lleguemos a ese punto en el que queremos evitar, llegando a un RP, que es que tengas otro sistema que hace otra cosa especial para la compañía, básicamente. Entonces, ¿tenemos algún límite? Realmente no. O sea, el límite sería la imaginación del cliente, hasta dónde quiere llegar, básicamente. Correcto. Ha sido una conversación bastante interesante. Aprendimos bastante sobre Odoo. El valor agregado que le damos como Exmart. Alexandra, a nivel comercial, ¿cómo ves tu Odoo? ¿Sí hay un retorno de inversión para las empresas cuando adquieren Odoo? Sí, claro, increíble. Es una diferencia del cielo a la tierra, porque tienes todo en uno. Tienes a tu gente trabajando en lo que debería, tienes la información de toda la empresa en un solo sistema, consolidada, no de toda la empresa o de todo el grupo. Tienes números reales, tienes inventarios, tienes a la IA trabajando. O sea, tienes el paquete completo. Y si tienes a Exmart, mejor todavía. Genial. Y ya para despedirnos, Giovanni, algo que nos quiera decir, algo que digas tú que tenga Odoo hoy día que nos diferencie con los otros RP que podemos estar compitiendo. Mira, yo te diría que hay dos diferencias muy importantes y la primera sería la velocidad en la que puede ser implementado Odoo en comparación a los otros RP como Microsoft Dynamics, SAP y demás. Es que con Odoo puedes tener una implementación en menos de 6 meses, lo que es bastante atípico dentro de un proceso de implementación de RP. Por ende, esto nos lleva a que el retorno a la inversión que puedes tener de este sistema es mucho más rápido del que podías ver con otros RP. Y el segundo punto es la capacidad de adaptación, ¿vale? Al ser un sistema que tiene estas flexibilidades, esta gestión de desarrollo, esto de todo lo que hemos conversado en el día de hoy, te permite poder adaptar tu proceso, sea cual sea el que tengas, dentro del sistema y poder ir creciendo con él sin tener que depender de si existe o no la herramienta, si tengo o no las cosas que puedo tener dentro de mi plataforma. Te diría que eso. Hay un tercer punto que yo sumaría. Tiende a haber una resistencia al cambio y muchas veces dicen RP y la gente, ¿sí? Hay unos RP un poco más complicados de entender. Odoo realmente es muy sencillo. No es una herramienta para nada complicada en cuanto al uso, los pasos, cómo moverte dentro de ella. Entonces, la facilidad de uso, de aprendizaje, la guía de aprendizaje es muy rápida. Es una herramienta muy intuitiva, ¿cierto? Sí, de hecho, es uno de los factores que más ayudan a la hora de las capacitaciones y a la hora de entender el sistema, porque como el sistema es muy user-friendly, ¿vale? Normalmente, aunque tú no seas mucho de sistemas o no entiendas mucho de este tipo de productos, cuando lo ves, la forma en la que te guía la propia herramienta puede hacer que para personas que están acostumbradas a trabajar, como lo decías tú hace tiempo, en hojas de papel, se les hace sencillo hasta donde cabe, ¿vale? Poder adaptarse a este nuevo proceso sin tener mayor tema. Y una de las cosas que yo diría que es el punto clave al final de todo esto es que con una herramienta como esta vas a poder tener o le va a dar una visión suficientemente clave, importante y específica al director para hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un director? Tomar la decisión más efectiva para su compañía, para su crecimiento. Y eso es lo que hace este sistema. Entonces podemos decir que pasamos nuestra empresa del caos al ROI. Sí, señor. Completamente. Podríamos seguir hablando de eso. Bueno, será para la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, Chao. chao.